Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios es bueno. Dios te bendiga, Graciela. Dios te bendiga mucho. Dios es bueno. Dios te bendiga, Dios bendiga a la familia. El Señor permanece fiel, el Señor es bueno, grande, para los que guardan su palabra, misericordioso en todo tiempo. Dios te bendiga, Héctor, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, Erika. Dios te bendiga mucho, Dios es bueno. Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Bienaventurados los que procuran guardar su palabra. Dios te bendiga, Armando Ulises, misionero cristiano. Dios te bendiga mucho. La paz de Cristo sea contigo siempre, con la familia. Procuramos siempre la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios te bendiga, Fernando Carrasco. Procurando siempre la bendición del Señor. Amén. Dios te bendiga mucho. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Perfecto el Señor. Toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Dios te bendiga, Alice Mendoza. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a cada uno de los que han entrado. El Señor permanece fiel. Amén. Dios te bendiga mucho, Alicia. Dios te bendiga mucho. El Señor es bueno, grande en amor y misericordia. Dios lo bendiga, varón. El Señor permanece fiel. Y vamos a tratar de compartir, ¿verdad? Siempre digo que trato de ser breve y a veces pues me extiendo un poquito. Amén, hermana. Dios la bendiga mucho. Luis López, mi hermano. Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga mucho. El Señor permanece fiel. Es mejor confiar en el Señor que confiar en nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Aquí contento, gracias al Señor, que nos permite compartir en esta hora, que nos permite perseverar aún en Él. Freddy Canaza, Dios te bendiga. Félix O'Neill, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te echo de menos, mi hermano. Ingrid G. Ramos, Dios te bendiga. Amén. Dios es bueno. El Señor permanece fiel. No hay nada más hermoso que su presencia. Y no hay nada más bueno que deleitarnos en Él, gozarnos en Él. Dios te bendiga, Héctor. Sigue así, que nada te apague el fuego. Que nada te apague el fuego, siempre mirando a Cristo. Amén. Porque el camino verdaderamente es angosto y la puerta es estrecha, pero mirando a Cristo, confiando en Él, siempre nos ayuda a permanecer. Amén. Y vamos a estar considerando una palabra en Nehemías capítulo 1, verso 4. Por eso ese tema que puse, lloro, duelo y oración. Amén. Que es algo que necesitamos mucho, es reconocer la necesidad que tenemos del Señor, reconocer que necesitamos permanecer humillados delante de Él. Amén. Dios lo bendiga mucho, Fernando, desde Puerto Rico. Dios bendiga a Argentina. El Señor permanece fiel, grande es su amor y su misericordia, y benigno para todos aquellos que lo buscan con sincero corazón. Y consideraba una palabra, amén. Dios te bendiga mucho más, Luis. Amén. Consideraba una palabra, ya que cuando Nehemías, ¿verdad?, reedificó los muros, pues se encontraba en un momento difícil, ¿verdad? Ver sus hermanos, ver su familia, ver el pueblo de Dios en la condición que se encontraban, ¿verdad? En cautividad, sufriendo oprobio, ¿ve? Ya que habían sido puestos cautivos, ¿verdad? Y había sufrido mucho Jerusalén en aquel tiempo. Y no es algo muy lejos para lo que se vive hoy en día. Para el que quiere agradar a Dios o que quiere vivir una vida en completa armonía con el Señor, pues se nos hace difícil en este mundo, que verdaderamente hay aflicción, verdaderamente hay prueba. La mayoría de las personas predican una palabra corrompida, agradar al oído. Cuando nos predican la verdad no les gusta, a muchos no les gusta, ¿verdad? Y por eso es que es tan difícil el camino. Dios te bendiga, Brenda López. Pero aquí vamos a hablar de un hombre que decidió ir en pos del Señor. Amén. Vamos a considerar la palabra, vamos a considerar el libro de Nehemías capítulo 1, verso 4. Y recordemos que Nehemías le preguntó en un momento, ¿verdad?, a unos que llegaron, ¿verdad?, que cómo se encontraba el pueblo, y le dijeron que el remanente que quedaron, esto es el verso 3, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice el verso 4, que es el que vamos a considerar. Dios te bendiga, Brenda. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Dios, es el verso 5,
Nehemías capítulo 1, y dije, te ruego, oh Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga, Lisi. Y decía Nehemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él reconocía que el pueblo le estaba fallando a Dios, que el pueblo estaba desobedeciendo, y que por la desobediencia fue que vino la cautividad, ¿verdad? Que estuvieron presos por causa de la desobediencia. Fue que el Señor permitió, ¿verdad?, que sus puertas fueran quemadas a fuego y que el muro fuera derribado y que ellos fueran puestos presos, cautivos. Dios te bendiga, Shaggy, José Vega, Dios te bendiga mucho. Y el pueblo fue cautivo, cayó preso por la desobediencia a Dios. Y así nos encontramos, se encuentra todo aquel que aunque crea que le va bien en el mundo, aunque crea que todo le está saliendo bien, ciertamente si no tiene la libertad del Señor, si no le sirve a Dios, solamente está cautivo en el mundo, está preso a voluntad de los deseos del mundo, de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿verdad? Y todo lo que hay en el mundo que perece. Todo aquel que no puede servirle al Señor con esa libertad, pues se encuentra cautivo a voluntad del mundo. Y esto es causa de la desobediencia del hombre que no quiere acercarse a Dios. Pero cuando el hombre decide acercarse a Dios, tiene que entender que es aún una guerra más fuerte. Por eso el Señor decía que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los que hacen fuerza, los valientes, lo arrebatan, o sea, echan mano de él. ¿Por qué? Porque hay que ser valiente. El que dice ser creyente, el que da un paso a ser cristiano, se va a encontrar con mucha oposición, se va a encontrar que tiene que discernir. Anthony Escobar, Dios te bendiga. El creyente tiene que discernir lo que son falsas enseñanzas, lo que son falsos hermanos. Y esto no quiere decir que los dejemos de amar. Amén. Dios te bendiga, Irán Cerrot. Pero tiene que discernir en los malos tiempos que vivimos, donde hay sectas de perdición, falsos hermanos, falsas enseñanzas. Está el mundo, los deseos del mundo. Está nuestra propia voluntad que batalla con los deseos del Espíritu de Dios, ¿verdad? La voluntad del hombre, de la carne, de nuestra vida, nuestra alma. Quiere hacer, Dios te bendiga, Eliel. Quiere hacer lo que bien le parece a ella, pero esa es la guerra, tu voluntad, tu carne, los deseos, lo que te ofrece el mundo, las falsas enseñanzas. Dios te bendiga, Julia Reyes. Dios bendiga a Tim, Dios te bendiga mucho. Y todo esto que se levanta, que es lo que vemos, lo exterior, ¿verdad? Vuelvo y le digo, el mundo, los deseos del mundo, las falsas enseñanzas, los falsos hermanos, la vida, las aflicciones que tenemos. Todo esto es lo que hace que nuestra alma no prospere, ¿ve? Y esos son como unos muros derribados, ¿ve? Como en aquel tiempo que Jerusalén había sido derribada, el muro había sido derribado, las puertas quemadas a fuego. Y así muchos nos encontramos ya que el fuego de la prueba nos tiene a punto de ser derribado, ver en las pruebas, en lo que vemos, la injusticia. Todo esto es parte del fuego de la prueba. Y si nosotros no procuramos rogar al Señor, ¿verdad? Como Nehemías procuró, que él dice que se sentó y lloró, hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Pero hay algo ahí de Nehemías que me llama la atención, porque él oró y él aceptó los pecados que él había cometido y los pecados de la casa de su padre. Dijo, hemos pecado, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es como nosotros como creyentes, cuando nosotros reconocemos que como iglesia le hemos fallado a Dios, que no estamos defendiendo las palabras que Cristo habló, que no estamos viviendo como Cristo demanda. Eso es reconocer nuestro pecado. Esto es motivo para nosotros arrepentirnos. Dios te bendiga mucho, Tim. Esto es motivo para nosotros de continuo vivir una vida de reconciliación, para continuar purificando nuestro corazón. Por eso él clamaba a Dios, pero no solamente intercedía. Eso no empezó por él. Empezó cuando él vio en la ruina que se encontraba Jerusalén, ¿ve? Y dice, él le dice en el verso 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y por eso es que nosotros perdemos bendición. En el caminar del creyente perdemos bendición por la desobediencia. Dios los bendiga mucho, amén. Alex, Dios te bendiga mucho.
Y por eso es que el creyente se aleja de la voluntad de Dios, deja de gozarse en la presencia de Dios, o pierde la audición a la voz de Dios. Todo esto es causa de la desobediencia. Por eso dice el verso 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esto viene siendo lo mismo que hablaba Jesús cuando decía, si vosotros permanecereis en mi palabra, yo permaneceré en vosotros. ¿Ves? Porque es como si nos lo repitiera. Jesucristo nos trae la palabra de una manera más sencilla, pero para el que quiere oír, ¿ves? Para el que quiere estar presto para obedecer. Por eso el verso 9 dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Mire que aquí hay dos cosas. Dios te bendiga a ti, Dios te bendiga mucho. Aquí hay dos cosas. Una cosa es reconocer, amén, Dios te bendiga, Anthony. Una cosa es reconocer la palabra, es reconocer los mandamientos de Dios, reconocer la palabra de Cristo, lo que Él nos enseñó. Eso es una cosa. Y otra cosa es ponerla por obra. Este es el verdadero obediente. Por eso, pero si os volvierais a mí, o sea, ustedes están mirando hacia otro lado, están mirando al mundo, están mirando de cómo caminan sus hermanos, están mirando cómo caminan los líderes, pero no, mírenme a mí, vuélvanse a mí. Si se vuelven a mí y guardan mi palabra y la ponen por obra, ¿ve? Aunque vuestra dispersión sea fuerte hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para haceros habitar allí mi nombre. Mire qué hermoso, de allí os recogeré, o sea, no importa la aflicción, la prueba, lo mucho que nos hayamos apartado. Dios te bendiga, amén. No importa, ¿verdad? Lo que estemos, que cuando aceptamos que hemos caído en una condición por causa de nuestra desobediencia, por causa de alejarnos del Señor, ¿verdad? Cuando entendemos que nos hemos apartado, reconocemos nuestro pecado, Dios quiere restaurarnos, ¿ve? Y eso es lo que le dice el Señor. Si se volviere, si pones por obra mi palabra, yo te recogeré y te traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y eso era lo que Nehemías traía, esa palabra en la oración, reconociendo que la palabra del Señor decía que había una bendición por la obediencia, pero que también pues había un rechazo, había, por decirlo así, pues el Señor se apartaba del pueblo cuando el pueblo decidía caminar a pos de sí mismo, ven, desobediencia. Pero en sí, la parte que quiero compartir más fuerte es el verso 11 del capítulo 2, que dice, llegué pues a Jerusalén. Después que él sabía esto, ¿verdad? Después que sucedieron algunas cosas aquí, ¿verdad? Que Sanballat, Horonita y Tobías el siervo se habían levantado como oposición, porque siempre que usted procura hacer algo para la obra del Señor, va a haber oposición, porque eso es lo que pasa cuando usted hace el bien. Cuando usted hace el bien, van a venir situaciones en la vida para que usted se dañe. Por eso Jabes, cuando oraba, decía, Señor, si tú me guardares, si me librares del mar y me guardares para que no me dañe, ¿ve? Porque cuando hacemos el bien en la tierra, ahí es que viene la persecución. Porque es que el enemigo no está presto para hacerle daño al que hace mal o al que no hace nada. El enemigo está presto para hacer de tropiezo al que trabaja en la obra del Señor. Bien dijo Jesucristo, la mía es mucha, mas los obreros son pocos. O sea, que esa es la verdadera guerra. Cuando nosotros nos olvidamos de nosotros, como hizo Nehemías. Nehemías se olvidó de él. Él miró el pueblo, el sufrimiento del pueblo, que los muros estaban derribados. Y que las puertas estaban derribadas, los muros consumidos por fuego. Él le dolió la condición de sus hermanos, del pueblo, y él procuró hacer algo por sus hermanos. Esos son los hombres de Dios, no mirando nuestro propio bien, no mirando nuestra condición, sino procurando hacer el bien. Aquí es donde entra la verdadera prueba. Aquí es donde muchos verdaderamente se prueban si son siervos de Dios. Pero mientras tanto, el evangelio que se vive hoy en día, mayormente la mayoría buscan agradarse a sí mismos, la mayoría buscan ser aprobados por hombres, la mayoría buscan ser aprobados en su congregación. Pero se nos olvida la palabra de Cristo, id afuera. Como dijo Pablo, salir fuera del campamento y llevar su vituperio, cumplir su propósito, llevar su palabra, sufrir como él sufrió por hablar la verdad. Y dice que cuando Nehemías, ¿verdad? Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, o sea, que no fue pronto. O sea, que él no vino rápido a la situación.
y se fue a actuar, sino que dice, me levanté de noche, ¿ve? Como en secreto, ¿ve? Como en silencio, todavía estaba pensando, ¿verdad? En lo que iba a hacer. Dice, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y así debe ser el hombre de Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando tenemos un hambre de hacer la voluntad de Dios, el Señor pone algo en nuestro corazón. Y nosotros eso tenemos que guardarlo, atesorarlo y procurar ponerlo por obra. Dios te bendiga, Gastón Humana. Cuando el verdadero siervo de Dios quiere hacer algo para el Señor, Él lo guarda en su corazón, lo atesora. Dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea que Él sabía que, como dice en Jeremías, maldito el hombre, el varón que confía en el hombre. Él sabía que no es bueno confiar. Él sabía que ya se había levantado oposición. Él sabía que muchas veces queremos proponernos algo para hacer para el Señor, pero muchas veces los mismos de adentro son los que quieren impedirlo. Y esto puede hacer que tu corazón se dañe. Por eso muchos empiezan y no terminan. O muchos tienen llamado y van en pos del llamado, pero terminan haciendo el llamado conforme a los hombres, no conforme a como Dios demanda. Conforme a como Dios demanda siempre va a haber sufrimiento, rechazo, aflicciones. Eso está escrito en la palabra. Ese es el cumplimiento para los que verdaderamente quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ve, y dice que Él no le declaró a nadie, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y las puertas que estaban consumidas por el fuego. Está hablando de los muros derribados, está hablando de la protección. Y muchas veces así nos encontramos en las congregaciones o nos encontramos caminando como creyentes sin protección, ¿ves? Sin los muros, sin nadie que haga vallado, ¿ves? Por eso es que, y ese vallado en este tiempo, en el tiempo espiritual, estamos hablando de hombres de oración que interceden, que conocen las fallas que hay en su lugar, pero ellos están intercediendo por eso, porque ellos están ahí como sirviéndole al Señor, no al hombre. Y eso fue lo que trajo Nehemías. Por eso él no le declaró a nadie, porque él había puesto en su corazón seguir la voz de Dios. Y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, ¿ve? O sea, que ese era lo que él quería, el propósito de Dios en su corazón, lo que Dios puso, ¿ve? Reedificar los muros. ¿Y qué podemos hacer para reedificar los muros en este tiempo? El que esté en una congregación y reconoce que hay una falsa enseñanza. Dios te bendiga, Tony Tigre. Amén. Dios te bendiga mucho, varón. El que esté en un lugar y reconoce que hay una falsa enseñanza y que por esa falsa enseñanza pues es una puerta que se rompió porque por ahí puede entrar, ¿verdad? O la pequeña zorra, pues ese es el que ora, el que intercede. Hace como Nehemías, reconoció el pecado del pueblo y su pecado, su maldad, que se habían apartado, y él intercedía por el pueblo y por él, ¿ve? Procurando poner al pueblo que sea edificado, restaurado. Entonces eso es lo que hacen falta hoy en día. Vivimos en unos tiempos que todo el mundo ve falsas doctrinas, que todo el mundo ve los pecados de los hermanos, pero no quieren orar por los hermanos. La Biblia dice que pidas por los pecados de tu hermano. Perdonad vuestras ofensas, ¿ves? Eso es lo que habla la palabra. Amén, Tony. Dios te bendiga mucho. La palabra habla de ese sentir del creyente, que es un siervo, que es un esclavo del Señor. Y el Señor vino a dar su vida por el rescate de muchos. Y ese debe ser nuestro sentir, que demos nuestra vida por rescate de los demás, que dice en Ezequiel capítulo 22, verso 30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la tierra, en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor siempre ha buscado eso, el Señor siempre ha buscado. Dios te bendiga, Georgie. El Señor siempre ha buscado hombres que verdaderamente vivan para Él, que verdaderamente intercedan por los demás. No es solamente decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Es verdaderamente despojándonos del anhelo de vivir para nosotros, para vivir para Él, para vivir para el prójimo. Pero ¿qué pasa? El amor a la verdad muchas veces, Dios te bendiga, Mayorgi, y Dios bendiga a Brenda, a la familia. Muchas veces el servirle a Dios como Él demanda
crea aflicción, porque no somos del mundo. Y los del mundo son los que viven buscando su propio bien, buscando deleite, buscando prosperidad en esta tierra. Esos son los del mundo, los que viven en todo tiempo con ese afán, que las cosas están malas. El Señor dijo, no afanéis, que habéis de comer, que habéis de vestir. O sea, que la palabra de Dios es lo que nos da la verdadera vida. Ese es el maná del cielo, ¿ves? Es Cristo mismo. Por eso Él es la palabra que se hizo carne, a enseñarnos la voluntad de Dios por medio de un hombre. Es sencillo, Jesucristo fue el que vino a ser vallado, a interceder a favor de la tierra para que Él no la destruya. La tierra no es destruida por Cristo, no es por ningún pastor, no es por mí, no es por tu hermano. La tierra no es destruida por causa de Cristo, porque Él vino a ser vallado. Él se puso a favor de los hombres, de los pecadores. Pero fíjense que esta gracia quiere ayudarnos para que vivamos vidas que lo agraden a Él. Entonces, si decimos estar en la gracia, debemos de esforzarnos, ser valientes y dejar de vivir para nosotros. Tenemos que ser pie para nuestros hermanos que están cojeando. Debemos de ser ojos para nuestros hermanos que no ven bien. Esos son los siervos de Cristo, los que procuran eso. Entonces tenemos que entender que cuando a nosotros nos va mal, cuando nosotros nos apartamos de los caminos del Señor, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, a menos que no sea que Dios nos esté probando, si sabemos nuestra conciencia, nuestro corazón, con nuestros actos estamos buscando integridad y aún así no sentimos la voz de Dios, solamente es una prueba que estamos pasando. Pero si caemos, si nos empieza a gustar las cosas del mundo, es que nos hemos alejado de la voluntad del Señor, porque el Espíritu Santo aborrece las cosas del mundo. Dios te bendiga, Julio. Dios te bendiga mucho. El Espíritu del Señor aborrece las cosas del mundo, aborrece las falsas enseñanzas, aborrece la maldad, procura practicar el bien. Por eso en Juan, ¿verdad? En las cartas de primera de Juan, dice Juan que todo aquel que es nacido de Él practica el bien, ¿verdad? Todo aquel que hace justicia es nacido de Él y es justo como el Señor es justo. Y esta es la diferencia entre los de Dios y los que no son de Dios. Los de Dios procuran cada día agradar más al Señor. Los que no son de Dios buscan su propio bien, ¿ves? Entienden que hay un camino y este camino es el vallado que se formó, lo que se edificó. ¿Qué es lo que está edificado? Cristo. Esa es la palabra desde el que volvió, pero la Biblia, Él lo dijo, si permaneciereis en mí. Entonces tenemos que entender que siempre hay un llamado a la obediencia. Siempre hay un llamado a la obediencia, por esta palabra nos gusta lo que es la palabra obediencia, y es obediencia a la palabra. Recordemos que hay un pueblo, como dijo Jesús, hay un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamiento doctrinas de hombre. ¿Ve? Entonces, si hay un pueblo que te quiere enseñar enseñanzas de hombre, está en nosotros procurar conocer la palabra. Está en nosotros procurar ser diligentes, porque hay un maestro intercesor que es el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Silvia. Y cuando nosotros edificamos los muros, ¿ve? Como Nehemías procuró edificar los muros para que la ciudad que fue puesta en cautiverio y los muros fueron derribados, se quedó sin protección, se quedó sin puerta, no había un guardia en la puerta. Así mismito nosotros en nuestra vida espiritual debemos de fortalecer los muros, volver a la intercesión, volver al llanto, volver al ayuno, al silicio, a la separación, a clamar, no solamente por nosotros, por el pueblo, por nuestros hermanos. Porque dice la palabra que los días postreros serán malos, la maldad aumentando, el hombre corriendo de aquí para allá, la ciencia ha aumentado, las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces tienen que haber hombres imitadores de Cristo que se paren en la brecha delante de Dios a favor de la tierra. Tenemos que procurar eso, tenemos que procurar hombres que se paren en la brecha, que cuando hay una falsa enseñanza digamos eso no es así. Dios te bendiga, Cristina. Cuando hay una falsa enseñanza, estemos dispuestos a defenderla. ¿Sabe qué pasa? Porque muchas veces no defendemos lo que está mal. Primero, o creímos la mentira y defendemos la mentira. O segundo, que nos volvemos cobardes. Esas son dos cosas que hacen que nosotros nos volvamos cobardes. Y los cobardes no heredan. Tenemos miedo a sufrir lo oprobio. Tenemos miedo a sufrir el rechazo. Entonces, si Jesucristo, y queremos ser imitadores de Jesucristo, tenemos que entender que Jesucristo recibió rechazo,
Tenemos que entender que nosotros no podemos vivir toda la vida sin procurar la obediencia. Tenemos que entender nosotros que no podemos seguir viviendo, diciendo ser creyente y dudando, viviendo en temor, viviendo en angustia. Esto sucede porque no decidimos de una vez deleitarnos, gozarnos en la presencia del Señor. Entonces pasa el tiempo y nosotros cada momento nos vamos apartando más. Dios te bendiga, Saida. Rodmar, Dios te bendiga mucho. Entonces esto está en nosotros, esto no está en el Señor. Hay quienes dicen no, porque el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y eso está escrito en la palabra. Pero aún el Señor poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad, nosotros tenemos que esforzarnos. Porque muchas veces el Señor nos inquieta. Mira, tenemos que orar y no oramos. Muchas veces el Señor nos levanta de madrugada para que oremos y no oremos. Dios te bendiga, Hortensia. Entonces que el Señor está intercediendo, tratando de ayudarnos, y muchas veces nosotros nos alejamos de la voluntad del Señor. Nosotros mismos procuramos terminar en ruina. Como Jerusalén, que terminó en ruina, terminó sin protección. Recuerde que a ese pueblo el Señor dice en Isaías capítulo 5, procuré yo que mi pueblo diera, que mi viña diera uvas buenas, y dio uvas silvestres, uvas amargas. O sea, dio un fruto malo. Yo lo escogí, yo lo cuidé, yo lo alimentaba, pero dieron un fruto malo. Entonces nosotros tenemos que entender que somos llamados para trabajar, que si somos la sal de la tierra tenemos que sazonar esta tierra. No podemos ser como los demás. Debemos dejar de vivir mirando al hombre. Tenemos que procurar aprender por el Espíritu Santo, porque ciertamente vamos a volver a caer en la desobediencia y vamos a resbalar. Tenemos que procurar poner por obra la palabra. Mira, el capítulo 50 en Isaías, verso 1, empieza diciendo: así dijo Jehová, que es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié. O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido. He aquí que por vuestras maldades sois vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Así vemos a una iglesia, ¿qué le dice el Señor a una de las iglesias? Arrepiéntete, porque quitaré tu candelero. O sea que el Señor siempre está advirtiendo. Antes de que el pueblo de Dios cayera en cautiverio, Dios advertía. Entonces muchas veces el creyente dice creer y se congrega, y cuando la palabra viene de corrección que no gusta, es el Señor que nos está advirtiendo, pero nosotros no aceptamos esa corrección, y cuando venimos a ver terminamos en el mundo, terminamos impíos, no por voluntad de Dios, porque nosotros no quisimos obedecer su palabra. Y entonces si nosotros no procuramos conocerla y ponerla por obra, podemos caer cautivos en unas falsas enseñanzas. Que hoy en día hay tantas falsas enseñanzas. Dios te bendiga, Nery Portillo. Tantas falsas enseñanzas que te dicen que a Dios se le puede agradar de cualquier manera. No hay otra manera para agradar a Dios que no sea conforme a su palabra. ¿Y cómo nosotros podemos conocer bien su palabra? Cuando procuramos avivar el fuego que hay en nosotros, el Espíritu Santo. Cuando procuramos que el Espíritu nos hable, estar prestos para oír, intimidar con Él. Así es como único podemos ser obedientes por el mismo Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo es que podemos entender cuáles enseñanzas son verdaderas y cuáles no. Por eso es que tenemos que abrirnos al Señor, tenemos que ser sinceros. Si hemos pecado, Señor, hemos pecado. Me he alejado de ti, he dejado mi vida de consagración, ya no amo congregarme, ya no amo a mis hermanos. Tenemos que ser sinceros cuando estamos fallando delante de Dios para que Dios nos restaure. No podemos engañarnos. Y le dice: he aquí por vuestras maldades sois vendidos. O sea, que el pueblo escogido de Dios cayó en cautiverio, no por voluntad de Dios. Fue por causa de su obediencia. El verso 2 dice: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay poder en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. O sea que todo depende de Él, pero tenemos que clamar a Él. Tenemos que procurar obedecerle. No podemos vivir la vida como que queremos servirle a Dios y servirle al mundo. Esto es una guerra verdaderamente. Y dice que en los posteros días los espíritus engañadores, a la gente falsa, los falsos maestros, los falsos profetas, dice que tratarán aún de engañar a los escogidos. O sea que dice que tratarán. Ahora, todo aquel que esté sometido a Dios, es refugiado en Dios, procurando estar haciendo como el Señor demanda, esto el Señor los guardará. Dios te bendiga, María de Jesús.
Dios te bendiga, Edwin, Dios te bendiga mucho. Entonces, los que serán guardados son los que conocen la palabra, los que la ponen por obra. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es de mi perseverancia. Nos rechazan, seguimos amando. No les gusta la palabra que hablamos, pero seguimos predicando, la seguimos amando. Procuramos hacer el bien en todo lugar. Esta es la palabra de Dios. Porque por nuestras obras seremos juzgados. Entonces hay tantas falsas enseñanzas saliendo. El Señor dijo que le daban pena a las ovejas. Le decía, la gente, dicen, andan como ovejas que no tienen pastor. Y le dio pena, se afligió, ve, como Nehemías, que le dolió la condición del pueblo. Con los muros derribados, en ruina. Entonces así hay muchos pueblos en ruina porque no quiere oír la voz de Dios. Y el Señor se aflige por esto, le duele la condición de la iglesia. No es que Cristo no viene por su iglesia. Es para qué Cristo va a buscar una iglesia que no lo ama. Porque los que aman al Señor quieren estar con el Señor. La petición más grande de los que aman a Dios es, Señor, yo quiero estar a tu lado. Si es por mí, búscame cuando tú quieras, porque tu presencia me es mejor que esta vida. ¿Ve? Porque aquí hay que pelear. El mundo me está ofreciendo cosas que quieren corromperme. Veo corrupción, inmundicia a mi alrededor. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, porque hay inmundicia, la hay. Y ciertamente miramos muchas veces para donde no tenemos que mirar. Ciertamente le damos a veces tiempo a cosas que no edifican. Y terminamos apagando el espíritu, contristándolo. Pero todo esto está en el mundo. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción. Dios te bendiga, Judith de Morales. Porque esto es una batalla. Mientras más vamos conociendo del Señor. Por eso me gusta una palabra de Salomón que dice que en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Porque mientras más conocimiento de Dios, mientras más tú pones por obra la palabra de Dios, más sufrimiento trae. Mientras más conocimiento tú tienes, más sufre al ver que personas que amas se apartan cada día más de la salvación, de la voluntad de Dios. Y esto crea aflicción en el hombre. En el hombre que está creciendo en sabiduría y temor de Dios. Cuando el hombre entiende lo que es el propósito de Dios, lo que es un ministerio bíblico. Y los ministerios de hoy en día están tan lejos de la palabra. Nos creemos que porque Dios nos use, de eso depende la salvación. No, depende de que Él nos haya guardando la palabra en aquel día. ¿Dónde está nuestro corazón? Si amamos más hacer su voluntad o amamos más nuestros caminos. Ese es la voluntad de Dios. Que amemos su camino, el camino de Cristo. Que guardemos su palabra. Que seamos guía a nuestros hermanos. Que cuando un hermano falle, que con espíritu de mansedumbre lo restauremos. Porque la voluntad del Señor siempre ha sido restaurar. Dios te bendiga, Karina Sabino. La voluntad de Dios con el hombre siempre ha sido restaurarlo. Es que el hombre tenga un buen caminar, un buen vivir en Él. Esa ha sido la voluntad siempre con el hombre. Pero dice que, como en Eclesiastés, que es aquí que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. ¿Ve? Ellos torcieron su camino. Ellos se apartaron de Dios. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Porque cuando el Señor dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, no es que Él sea como no es que haya una maldad en Él, que haya un pecado. No es que es lo que nos conviene. Porque nuestros padres nos pueden fallar. Nuestros hijos nos pueden fallar. Pero cuando lo amamos a Él sobre todas las cosas, nos va bien. Él nos cuida. Nos gozamos en Él. Entendemos por qué es que esa palabra está escrita. Porque fuimos creados para amarlo sobre todas las cosas. Porque Él es el único que nos puede dar vida, que nos puede dar salud, que nos puede dar alegría, gozo, paz. Todo lo mejor viene de Dios. Por eso dice, amémoslo con todo nuestro corazón, alma y fuerza, ve, en todo tiempo. Sobre todo y todas las cosas debemos amar al Señor. Sobre nosotros mismos. Por eso es el cargar a la cruz, el negarnos a nosotros, ¿ve? El amarlo más a Él, ¿ve? Y ahí hay una enseñanza. Entonces, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, procuramos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque entendemos que no hay nada más hermoso que disfrutar de la presencia de Dios, ¿ve? Pero tenemos que entender que siempre ha habido este llamado. Han habido obedientes, han habido desobedientes. Por eso es que al final Él va a decidir por las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Dios te bendiga, Arelis Rodríguez. ¿Por qué? Porque Él sabe que hay un pueblo que se está esforzando. Dios te bendiga, Lana.
Hay un pueblo que se está esforzando en guardar la palabra, en obedecerle. Pero hay un pueblo que no quiere tener oído para oír. Hay un pueblo que cree que Dios puede ser burlado, que podemos decir ser creyente y vivir amando al mundo y las cosas del mundo. Y no se puede verdaderamente. Así que el camino, ¿verdad?, es estrecho, la puerta es angosta. La puerta es estrecha, el camino angosto, o sea que es pequeño el espacio. Aquí cabemos apretados, negándonos a nosotros mismos, soltando lo que nos impide caminar en fe. Amén. Y vamos soltando todo lo que nos abraza al mundo, todo lo que nos llama la atención del mundo. Eso tenemos que ir soltándolo para que el que empezó la buena obra en nosotros la termine, ¿verdad? La siga perfeccionando hasta el fin. Pero no podemos decir que todo le toca a Dios. Si fuera que fuera así de fácil, el Señor Jesucristo no hubiera dicho carga tu cruz día a día. No hubiera dicho permanezcan en mí. No hubiera dicho que el que guarda mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Porque hay muchos que dicen ser discípulos, pero no guardan la palabra. Entonces tenemos que aprender a amarlo, a orar por ello, a interceder por ello. Pero tenemos que procurar sobre todo guardar nosotros la palabra, guardarla de corazón, ¿ves? Procurar hacer vallado, procurar ponernos a favor de nuestros hermanos, ¿ves? Y a favor de todo aquel que tiene oportunidad de salvación. Y me retiro diciendo, como dice Mateo, capítulo 22, verso 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. El Señor Jesucristo siempre buscó el necesitado. El Señor Jesucristo siempre buscaba donde había necesidad. Siempre procuró hacer el bien. Porque el bien viene a nosotros cuando nosotros procuramos hacer el bien. Echa tu pan sobre las aguas. Procura ser de bendición. No importa cuánto te rechacen. No importa cuántas veces te hayan salido mal las cosas o que tú sientas que ya Dios no se acuerda de ti o que tú sientas que no estás caminando como una vez caminaste. No, tienes que levantarte. Tienes que volver a la oración. Hay que reedificar los muros de tu vida espiritual, los muros de tu consagración. Procura vivir para Dios, no para los hombres. Porque ser bien reconocido por una denominación no te salva. Es bueno que tenemos una familia en la fe que amamos, un pastor que amamos, que procuramos, ¿verdad?, ayudarlo, ¿verdad? Y procuramos que siempre esté la palabra de verdad, que se predique esa palabra. Unos hermanos que nos aman, que sabemos que nos aman con amor no fingido, igualmente le amamos. Pero la salvación depende de amar a Dios sobre todas las cosas. Que verdaderamente somos de bendición en todo tiempo, en todo lugar. Porque si amamos a nuestros hermanos en la fe y no amamos a los que nos aborrecen, eso es hipocresía. Eso es hacer acepción de personas, ¿ves? Si amamos a los de nuestra denominación, pero vivimos quejándonos del de otra denominación, o no lo amamos o lo aborrecemos, hay una injusticia ninguna. O sea que aquí nosotros procuramos amar a todos por igual, ¿verdad? No compartimos los pecados de otros, ¿verdad? No procuramos no compartir con personas que permanecen en pecado, que no quieren cambiar, que no quieren reconocer que a Dios se les sirve por completo, ¿verdad? Santificándolo en espíritu, alma y cuerpo. Todos aquellos que desprecian verdades de la Biblia, pues nosotros pues no procuramos compartir con ellos, pero eso no es que no le amemos, ¿ves? Eso no es que no oremos por ellos, amén. Así que el Señor nos ayudará mientras nosotros seguiremos procurando ayudar a otros, mientras nosotros procuremos guardar su palabra, mientras nosotros procuremos que hemos nacido de Él para servirle a Él, Él nos guardará hasta el final, amén. Pero cuidémonos, porque vivimos en unos tiempos malos, en tiempos sumamente críticos, donde seguirán saliendo falsos engañadores, falsos maestros. Muchos que están perseverando para bien se irán torciendo, se irán apartando del camino. Muchos se irán detrás del lucro, del dinero. Muchos encontrarán en el evangelio una prosperidad, ¿verdad? Porque el enemigo le ofrecerá: todo esto te daré si postrado me adorares, o sea, si me sirve. A él no le importa que nosotros le sirvamos a él aunque invoquemos el nombre de Cristo. Eso es lo que busca el enemigo. Que ustedes le sirvan, que nosotros le sirvamos a él y que digamos ser cristianos. Si buscamos eso, pasó en el Edén. Él enseñó a la mujer: tú obedéceme.
No, no vas a morir. No, el Señor no dijo eso, tú obedéceme. Entonces hizo que la mujer le sirviera a él, ¿ve? Usó el nombre de Dios. Con que Dios dijo, no, Dios no dijo eso, usó el nombre de Dios. Y así hay muchos usando el nombre de Dios y engañando a las masas, ¿ve? Porque la palabra es una, el Espíritu es uno, ¿ve? Y el Espíritu está presto para enseñarnos, para consolarnos, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, y que por medio del Espíritu mismo sacrifiquemos a Dios alabanza, le honremos en espíritu y en verdad, y caminemos en todo lugar como Dios demanda. Así que si Nehemías procuró hacer vallado, procuró ponerse en la brecha por sus hermanos, por el pueblo, si a Nehemías, Dios te bendiga, bizcochito, si a Nehemías le dolió la condición del pueblo y procuró que Dios restaurara los muros, así mismo nosotros nos debe doler la condición del pueblo y procurar que el pueblo sea restaurado, amén, que muchos que se han apartado vuelvan a la verdad, que nos vean con ese gozo de la salvación y que anhelen clamar a Dios para que Dios los restaure, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero aquel ciego dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y se arrepiente, a este oirá, ¿ve? Así que eso es lo que buscamos, que todo hombre se arrepienta, que reconozca que si se ha apartado de Dios es por la desobediencia y que vuelva a la obediencia a la palabra. El apóstol Pablo decía, me temo que como la serpiente con su astucia. Dios te bendiga, Pati Bulgo. Pati, Dios te bendiga mucho de la familia. El apóstol Pablo decía respecto a este tiempo, yo me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí es donde está la salvación, cuando procuramos una sincera fidelidad a Cristo, a su palabra, vivir como Él demandó, leer mucho ese sermón del monte que a veces se lo pasamos por alto, y leerlo mucho y entender que no hay ningún maestro como Jesucristo, ni ningún consolador como el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo es nuestro maestro hoy en día. Así que ir pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis, porque mientras tengamos vida, mientras estemos vivos sobre la faz de la tierra, tenemos la oportunidad de acercarnos cada día más a Dios y de predicar al Evangelio. Pero tan pronto el hombre muere, dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Cuando el hombre muere ya no tiene más nada para cosechar, ya no puede hacer tesoros en los cielos, ya no puede predicarle a nadie, ya no puede dar buen testimonio, ya no puede orar, ya no puede leer Biblia. O sea que ese tiempo es ahora. Aquí hoy es el día de la salvación, hoy es el día de acercarnos más al Señor, hoy es el día de conocerlo y de estar dispuesto a padecer vituperio por amor a Él, a padecer rechazo por amor a Él, amén. Así que si queremos perseverar hasta el fin, si queremos entender que es un camino difícil y si queremos llegar, pues es necesario que nos esforcemos, amén, y que guardemos la palabra, que procuremos amar al Señor sobre todas las cosas y guardar su palabra poniéndola por obra, ya que hemos llegado a unos tiempos donde todo el mundo quiere saber Biblia, pero nadie quiere vivirla, nadie quiere ser de bendición, nadie quiere dar ese testimonio de amor. Lamentablemente en aquel tiempo los religiosos, ellos ayunaban, ellos daban buena ofrenda, pero ellos no tenían un corazón puro. Al mismo Cristo los rechazaron. Ellos no tenían un corazón puro, ellos no procuraban ayudar a la viuda, al huérfano. Ellos se olvidaron de la justicia, de la misericordia. Ellos se olvidaron de la fe. Y estos son los tiempos que han volvido. Aún el pueblo de Dios ha ido perdiendo el amor y son pocos los que conservan esta palabra de hacer justicia. Muchos solamente procuran el bien de ellos, no el del prójimo, ¿no? Y tenemos que procurar. Jesucristo dijo que a los pobres siempre lo tendríamos con nosotros. O sea que siempre hay un pobre que hay que darle la mano. Siempre hay alguien para ayudar. Siempre hay alguien para echarle la bendición del Señor. Siempre hay personas para orar por ellos. Así que procuremos ser de bendición y mientras estemos sobre la faz de la tierra, procuremos echar el pan sobre las aguas. Dios te bendiga, Carlos Sobrado. Así que la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Guardándonos hasta el fin, que nos cuide de todo mal para que no nos dañemos. Y procuremos, hermano, que según Nehemías le dolió la condición del pueblo, que habían sido derribados los muros, quemados. Asimismo nosotros procuremos ser de bendición y ser guía a los hermanos y ser de bendición a otros. Procuremos edificar y procuremos no cambiar la palabra, porque
Dice que la palabra que todo el que quiera vivir piadosamente como Cristo Jesús padecerá persecución. Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pues no podemos buscar una palabra que nos acomode al mundo ni que nos guste al oído, sino una palabra que nos transforme, que nos quebrante, que nos rompa el corazón, que a veces se nos endurece de piedra, que no queremos llorar por el prójimo, que no queremos amar, que no queremos ser de bendición, que no queremos trabajar para el Señor. Nosotros no necesitamos un micrófono, un altar para agradar al Señor, porque necesidades de más hay sobre la faz de la tierra. Así que Mateo 22:9, ir pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Así que ese llamado de predicar, ese llamado de ser de bendición, la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, ese llamado es para todo aquel que cree en el Señor. Ese llamado es para todo aquel que quiere caminar conforme a como Cristo caminó. Y aunque haya oposición, aunque haya dificultades, pruebas, momentos difíciles, vamos a seguir dándole gloria al que gloria merece. Amén. Y no olvidemos que la desolación, la desobediencia es lo que nos esclaviza, es lo que hace que terminemos en ruina. Así que siempre van a haber gente que prediquen en contra del pecado, porque es una necesidad muy grande que se predique en contra del pecado. Pero no solamente que se predique en contra del pecado, sino que restaurar, ayudar. Si podemos ayudar a alguien a que deje su vida de pecado, no solamente lo señalemos, sino que vamos a restaurarlo, vamos a hacer como Cristo, porque Cristo solamente no sanaba, si Él restauraba. Dios te bendiga, Guadalupe. En todo tiempo Él restauraba, ¿verdad? Él sanaba, Él procuraba ser de bendición en todo lugar, en todo tiempo. Él buscó la gloria de Dios en todo tiempo. Y todo esto es la enseñanza pura, que procuremos la gloria del Señor. Todo se lo debemos a Él, nada podemos hacer sin Él. Solamente permaneciendo en Él podemos dar fruto. O sea, toda la gloria es de Él y toda la honra Él se la merece, es digno de toda gloria y toda adoración. Así que si usted está en la fe, si usted creyó, siga orando por sus familiares, siga orando por los hermanos de la fe alrededor del mundo entero. Siga orando para que todo siga saliendo a la luz, ¿verdad? Y que salga a la luz como verdaderamente Dios quiere que nosotros caminemos, aunque esté en la palabra. Pero mucha gente le da más oído a lo que dicen los hombres conforme a su corazón que a lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y este es el mal que siempre ha habido sobre la faz de la tierra, donde el hombre tiene la oportunidad de procurar hacer la voluntad de Dios, pero el hombre procura hacer su propia voluntad. Así que Dios los bendiga mucho. Seguimos orando los unos por los otros. El Señor permanece fiel y seamos guía de los hermanos. No seamos como Caín, que dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No, guarda a tu hermano, ayúdalo, edifícalo, restáuralo. Ahora, lo que está mal le decimos que está mal, y lo que está bien, pues está bien. Pero procuramos ser de bendición en todo tiempo. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo fraternal. Dios es bueno.